Muy buenas tardes. Saludos cordiales a todos. Agradeciendo la invitación de la doctora Crisálida Villegas para participar en este prestigioso evento Foro Chat, una mirada a la escritura académica desde la FEUA. Hoy les voy a hablar acerca de la metodología que deben seguir para construir un artículo académico cuando utilizan una investigación documental o una investigación de campo. Me corresponde a mí explicarles la parte teórica y luego la doctora Gilma Álamo va a explicarlo con ejercicios de forma práctica. Mi nombre es María Fernández, saludos cordiales. Cuando se va a realizar un artículo científico o de revisión, o como lo llama la doctora Crisálida, artículo académico, desde el punto de vista metodológico, es necesario tomar en cuenta qué es lo que se persigue con la investigación que se está adoptando. Por ello, es necesario definir claramente qué es una investigación documental. Tomamos una cita de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador 2012, que señala que una investigación documental es el estudio de problemas con el propósito de ampliar y profundizar el conocimiento de su naturaleza, con apoyo principalmente en trabajos previos, información y datos divulgados por medios impresos, audiovisuales o electrónicos. La originalidad del estudio se refleja en el enfoque, criterios, conceptualizaciones, reflexiones, conclusiones, recomendaciones y en general en el pensamiento del autor. De este modo, la investigación documental, fíjense claramente, permite la construcción de conocimiento a partir de la lectura, análisis, reflexión e interpretación de documentos. No se persigue un significado único, se busca la construcción de la propia comprensión del texto, la explicación de la realidad a la que se hace referencia. La lectura es en este sentido un instrumento de descubrimiento, de investigación, de esparcimiento y de aprendizaje. Es necesario considerar que la investigación documental no consiste, por supuesto, en la simple transcripción o copiado de libros. Tampoco se reduce a la elaboración de un resumen de un texto ni a las meras referencias documentales. Significa investigar, indagar, buscar, averiguar, inquirir sobre cierta información. Entonces es un proceso de análisis porque hemos conseguido muchas veces una investigación documental que es solamente copiar y pegar de los otros autores. Es bueno que nosotros citemos, pero también debe haber un proceso, como lo dice la definición claramente que nosotros vimos anteriormente de la Universidad Pedagógica Experimental, ¿verdad? Que dice, es el pensamiento del autor. Es decir, que yo debo analizar, interpretar ese texto que yo estoy analizando, que yo estoy revisando, debo analizarlo, interpretarlo, a ver qué fue lo que quiso decir el autor en un contexto determinado y una determinada situación. A continuación se va a explicar cuáles son los elementos que ustedes deben tomar en cuenta cuando están utilizando una investigación documental y metodológicamente deben incluirlos. El primero de ellos es el diseño de la investigación, que es un proceso sistemático y secuencial de recolección, selección, clasificación, evaluación del material impreso, físico o electrónico o virtual, que servirá de fuente teórica, conceptual y o metodológica para una investigación científica que se desarrolla. Entre ellos se encuentran diseño bibliográfico, los que se encuentran cuando nosotros revisamos libros publicados y textos impresos, hemerográfico. Su material lo componen periódicos, revistas y publicaciones periódicas de cualquier tipo. Diseño audiovisual, material sonoro, de video, de cualquier formato, no escrito como fotografías. Diseño de archivo, la investigación documental no centra solo su actividad en el texto bibliográfico, sino también en el archivo, algo trascendental cuando se trata de historia. Ahora bien, un archivo es definido como el lugar donde se conservan documentos, fuentes de primera mano, es el conjunto de documentos integrados o no a una institución específica, producidos por personas en el desarrollo de su vida y como consecuencia de su múltiple actividad. Los archivos suelen clasificarse en administrativos, también denominados archivos vivos, o históricos, mal denominados como archivos muertos. Otro de los aspectos es las técnicas e instrumentos de recolección de datos.
Como lo señala Hurtado 2011, las técnicas de recolección de datos son los procedimientos y actividades que le permiten al investigador obtener la información necesaria para dar cumplimiento a su objetivo de investigación. En tal sentido, la técnica favorece alcanzar un fin, tiene un carácter práctico y operativo, mientras que un instrumento de recolección de datos para Hernández y otros 2012 es cualquier recurso que usa el investigador para acercarse a los documentos y extraer de ellos la información para su investigación. Por consiguiente, es el recurso que se utiliza para registrar información, el cual sintetiza toda la labor previa de la investigación. Se pueden utilizar en una investigación documental la observación documental, que de acuerdo a Jiménez y Torres y Carrillo, señalan que se refiere a la utilización de los documentos para obtener datos y para analizarlos como objeto de estudio, de tal modo que esta técnica favorece el uso de documentos relevantes al estudio y también se pueden utilizar como técnicas las fichas digitales que son muy utilizadas ahorita con la computadora, que podemos crear notas digitales también donde vamos incorporando la información para luego ir analizándola. En referencia a los instrumentos, podemos utilizar la guía de observación. Este instrumento va recolectando y registrando la información con orden lógico. Y también podemos utilizar la matriz de recolección de información en un cuadro en el que se despliega la información de acuerdo a las categorías emergentes o preestablecidas para a partir de ellas realizar un análisis. En referencia a la técnica de análisis de datos, es una técnica de interpretación de textos, ya sean escritos, grabados, filmados, electrónicos. El denominador común de todos estos materiales es su capacidad para albergar un contenido que leído e interpretado adecuadamente nos abre las puertas al conocimiento. Esto lo señala Jaime Andreu Abela. Entonces, podemos tomar en cuenta como técnica de análisis de datos, la más usual utilizada es la técnica de análisis de contenido, la cual implica una serie de elementos. El primero de ellos es determinación del objeto del análisis. Determinar cuál es el objeto o tema del análisis significa preguntarse por las siguientes cuestiones. ¿Qué se quiere investigar? ¿Qué bibliografía o conocimientos previos existen? ¿En qué teoría o marco teórico encaja? ¿Qué textos o textos se van a utilizar? ¿Y cuál es la unidad de análisis que se van a utilizar? Una vez que el analista tiene claro cuál es el problema a investigar, por lo tanto, él puede ya empezar a describir y analizar su contenido. Sin un marco teórico, difícilmente podemos abordar y explicar los fenómenos sociales. El segundo punto que debemos tomar en cuenta para la técnica de análisis de contenido es determinar el sistema de codificación. La codificación consiste en una transformación mediante reglas precisas de los datos brutos del texto. Esta transformación o descomposición del texto permite su representación en índices numéricos o de texto o alfabéticos. Determinar el sistema de categorías. Este punto es bien importante porque favorece clasificar elementos en categorías, impone buscar lo que uno de ellos tienen en común con los otros. Lo que permite este agrupamiento es la parte que tienen en común entre sí. El análisis de contenido no solo se ha de circunscribir a la interpretación del contenido manifiesto del material analizado, sino que debe profundizar en su contenido latente y en el contexto social donde se desarrolla el mensaje. Finalmente tenemos la inferencia. Inferir es explicar, en definitiva, deducir lo que hay en un texto. El analista de contenido busca algunas conclusiones o extrae inferencias, explicaciones contenidas, explícitas o implícitas en el propio texto. Entonces, elementos podemos entonces aplicar entonces el análisis de contenido en una investigación documental. Resumen. En una investigación documental, entonces tomamos en cuenta el diseño de la investigación, que puede ser bibliográfico, las técnicas e instrumentos de recolección de datos, que pueden ser la observación documental y la guía de observación documental, y la técnica de análisis de datos, que en este caso puede ser la técnica de análisis de contenido. Culmino esta primera parte de la metodología y de la
investigación documental con una frase de Robert Louis Stevenson. Si un hombre puede organizar sus ideas, entonces él puede escribir. A continuación, procedo entonces a explicar la investigación de campo. La definimos de acuerdo a lo que señala Hernández, Fernández y Batista. Este tipo de investigaciones se estudia en un tipo de problemática a partir de la recolección y análisis de datos directos de la realidad, por lo que se utilizan criterios estadísticos para el procesamiento de la información. El trabajo de campo implica un acercamiento con la realidad que se busca estudiar. De ahí la importancia de realizar el proceso de manera organizada y ética, ya que es gracias al acercamiento de las vivencias y experiencias de las personas que podemos comprender complejas realidades sociales. De tal manera que entonces los elementos que debemos tomar en cuenta desde el punto de vista metodológico y que deben estar inmersos en un artículo académico son los siguientes. Tipo de investigación. Cuando se inicia la planificación del trabajo de campo, primero se debe tomar en cuenta el tipo de investigación que se adopte mejor a la naturaleza ontológica del fenómeno a estudiar y al propósito de estudio, de acuerdo a lo que nos señala Morales y Rebolledo. De tal forma que entonces esta técnica favorece el conocimiento más a fondo del investigador y puede manejar los datos con más seguridad. Entonces ustedes deben colocar el tipo de investigación de campo, pero a su vez deben destacar si es exploratorio, descriptivo o explicativo. Cuando lo vayan a utilizar exploratorio es cuando se examina un tema o problema de investigación poco estudiado, del cual se tienen muchas dudas o no se ha abordado antes. Descriptivo, cuando describe un fenómeno, especifica propiedades, características y rasgos importantes. O explicativo, cuando explica las causas de relación entre variables, eventos, sucesos o fenómenos. De tal forma que ustedes dentro del resumen del artículo académico deben colocar, por ejemplo, tipo de investigación de campo descriptivo. Y en el extenso, en la sección de metodología, deben explicar por qué están utilizando una investigación de campo de tipo descriptiva. El segundo elemento a tomar en cuenta es el diseño de la investigación. Se debe explicar el modelo metodológico escogido, cuál es la finalidad de esa escogencia, es decir, justificarla. Entre los diseños de la investigación se tienen el no experimental, es aquella que se realiza sin manipular deliberadamente las variables. Se basa fundamentalmente en la observación de los fenómenos tal y como se dan en su contexto natural, para analizarlos con posteridad. En el experimental, la investigación está integrada por un conjunto de actividades metódicas y técnicas que se realizan para recabar la información y datos necesarios sobre el tema a investigar y el problema a resolver. Se hace en un laboratorio o escenario controlado, manipulando las variables de estudio. Entonces, en este caso, también les doy el ejemplo. Si ustedes van a utilizar en el resumen el diseño de investigación, por ejemplo, no experimental. En el extenso del artículo deben explicar por qué utilizan el diseño de investigación no experimental. En atención a la población y muestra, la población significa que es el universo que está afectado por la problemática estudiada. Es el grupo completo seleccionado que cumple con las características de nuestro tema que estamos tratando. Mientras que la muestra es una selección representativa del universo que puede estar entre un 10 y un 30% de acuerdo a lo que señala Ruiz, pero debe ser escogida con criterios estadísticos. Cuando nosotros utilizamos la población y la muestra es cuando nosotros vamos a aplicar cuestionarios. En el caso de que nosotros estemos utilizando entrevistas en profundidad o entrevistas estructuradas o no estructuradas, debemos hablar entonces del escenario en el cual se realiza la investigación, que es el contexto donde se presentan los informantes y donde vamos a obtener la información primaria del estudio. Mientras que los informantes son las personas que nos van a dar la información
fidedigna, necesaria y primaria que necesitamos para la investigación. En atención a las técnicas e instrumentos de recolección de datos, son las herramientas o materiales utilizados para la recolección de la información necesaria. Entre ellas se encuentra la encuesta. Con esta técnica se establece contacto con las unidades de estudio por medio de los cuestionarios. Las entrevistas es una situación de interrelación o diálogo entre personas, el entrevistador y el entrevistado. Y en la observación es un registro visual de una situación real, consignando los acontecimientos según algún esquema previsto que puede utilizar como instrumento la guía de observación. De tal manera entonces que los instrumentos que son utilizados con estas técnicas, el más utilizado es para la encuesta, es el cuestionario, que está destinado a obtener respuestas sobre el problema en estudio y que el investigado consultado llena por sí mismo, los cuales están compuestos por un conjunto de preguntas con respecto a las variables que están sujetas a medición. La guía de observación es el instrumento que el investigador elabora para ayudar en la tarea de la observación. El instrumento se reelabora en la medida que se permanece en el campo. El investigador debe ser flexible para incorporar los nuevos aspectos que emergen como relevantes. La guía de entrevista es el instrumento que se utiliza en las entrevistas como técnica. La guía de entrevista es un instrumento que permite recoger la información requerida para responder a las preguntas iniciales y contiene los temas y subtemas que deben tratarse. Y las notas de campo son aquellas que llevan un registro de lo ocurrido y las impresiones y sensaciones de los investigadores que permiten captar aspectos no verbales, emocionales y contextuales de la interacción. Entonces, igualmente cuando ustedes van a colocar en el artículo académico, en el resumen, colocarían, por ejemplo, la técnica de recolección de información o recolección de datos fue la encuesta y el instrumento un cuestionario. En el caso de que sea entrevista, ustedes colocarán entrevista y la guía de entrevista. Y en el extenso o en la sección de metodología, ustedes explican el por qué están utilizando estas herramientas. Es necesario también que se explique las técnicas de análisis de datos que son bien importantes cuando nosotros vamos a analizar la información o los datos que debemos recolectar o que ya hemos recolectado para luego analizarlos, interpretarlos y dar los resultados de la investigación realizada. En el caso de que ustedes estén utilizando un cuestionario, deben utilizar la estadística descriptiva, la cual incluye la tabulación, representación y descripción de conjunto de datos. Estos pueden ser variables numéricas o variables categóricas. Estos datos se pueden representar a través de matrices o tablas y a través de gráficos que pueden ser circulares o de torta o en gráficos tipo barra. Por lo tanto, la estadística descriptiva proporciona una herramienta para organizar, simplificar y resumir la información básica a partir de un conjunto de datos que de otra forma sería poco manejable. Y en el caso de que ustedes estén utilizando entrevistas, debe utilizarse un proceso de categorización en el cual se resumen en categorías que pueden ser emergentes toda la información que ustedes van recopilando de esas entrevistas. Una vez que ustedes establezcan las categorías emergidas del estudio, proceden al proceso de estructuración, es decir, graficar las categorías uniendo las categorías entre sí. Muchas categorías pueden convertirse en subcategorías cuando ustedes están haciendo ese proceso. Y la triangulación no es más que comparar lo que dijo un informante con el otro para poder generar un análisis. Entonces, todos estos elementos es bien importante que ustedes los coloquen de forma resumida en el resumen y de una forma un poco más amplia en la sección de la metodología y bien explicado de manera que
puedan entender de qué manera usted llevó a cabo el proceso metodológico para tanto recabar la información como para analizarla. Algunas revistas científicas exigen a los investigadores que utilizaron cuestionarios para recabar la información que presenten la validación del instrumento y la confiabilidad como un rigor científico establecido para poder verificar de qué forma usted hizo válido el instrumento que aplicó y de qué forma lo hizo confiable. De tal manera que es importante que también se coloque esta información en un artículo científico. Entonces, la validación requiere verificar la calidad de la información con la finalidad de que tengamos información real y sin errores, con el mínimo error posible. De tal manera entonces que la validación consiste en otorgarle a unos expertos en la materia el instrumento, o sea, el cuestionario, igual con el cuadro de variables, de manera que ellos puedan corroborar que haya consistencia y coherencia de esas preguntas con las variables del estudio. Entonces se dividen en esta validación de contenido cuando el instrumento abarca todos los aspectos que se pretenden medir, revisión de los ítems cuando los evaluadores revisan de la redacción ortográfica del ítem, preguntas y deben ser consistentes con las variables. Mientras que la validación de metodología, el experto mide la coherencia interna de ese instrumento. Entonces ustedes colocarán en que en el resumen la validación se llevó a cabo, por ejemplo, a través de expertos en la materia, le indican si fue de metodología o si fue de contenido. Y en el extenso explican la manera de que ustedes hicieron ese proceso de validación. Igualmente es necesario que ustedes indiquen el valor de la confiabilidad que ustedes obtuvieron. La confiabilidad, de acuerdo a Hernández y otros, es el grado en que su aplicación repetida al mismo sujeto u objeto produce iguales resultados. Las fórmulas mayormente utilizadas para hacer la confiabilidad es la de alfa de Cobranz, que es la que se utiliza cuando son aquellos instrumentos que tienen más de dos alternativas. Es decir, puede ser siempre, casi siempre, nunca. En cambio, la KR20 de Current-Richardson es aquella que se utiliza cuando el instrumento o el cuestionario tiene dos alternativas, que pueden ser sí y no, o cierto y falso. Y el paquete estadístico SPSS puede fácilmente darnos la forma de que nosotros podemos calcular esa confiabilidad. Una vez que ustedes obtengan el cálculo de la confiabilidad, deben compararlo con la tabla de Ruiz, que nos dice que de 0,81 a 1 es muy alta, de 0,61 a 0,80 alta, de 0,41 a 0,60 moderada, de 0,21 a 0,40 baja y de 0,01 a 0,20 muy baja. Es decir, que si el instrumento tiene una confiabilidad baja o muy baja, deben repetirlo. Deben revisar los indicadores, las preguntas que a lo mejor están mal formuladas o las personas a quienes se las aplicaron no pudieron entender lo que ustedes quisieron decir en las mismas. Por eso es realmente importante realizar la confiabilidad, que le da entonces el rigor científico a una investigación, tanto la validez como la confiabilidad. Cuando ustedes aplican entrevistas por su parte, la entrevista sencillamente nosotros hacemos creíbles la información, no el instrumento. Entonces, en el caso de que sean entrevistas, ustedes explicarán el criterio de selección de los informantes, que de forma creíble, pues ellos están ofreciendo una información fidedigna para la investigación. Muy buenas tardes. Luego de escuchar la presentación de la doctora María Fernández,
Me corresponde a mí interactuar con ustedes con el punto denominado investigación de campo y documental ejercicios. Para iniciar con este punto, realicé un cuadro sinóptico con respecto a los dos tipos de investigación. Así tenemos que la investigación de campo asume las formas de la exploración y la observación del terreno y el experimento. El trabajo de campo se apoya en documentos para planificar la actividad a desarrollar y en la interpretación de la información recolectada. Hay contacto directo con el objeto de estudio. La investigación documental se realiza en forma ordenada y con objetivos precisos con la finalidad de hacer soporte a la construcción de conocimientos. Se basa en la utilización de técnicas de localización y fijación de datos, análisis de documentos y de contenidos. Discute consecuencias y soluciones alternas y llega a una conclusión crítica luego de evaluar los datos investigados. Con respecto a las técnicas, la investigación de campo se apoya en la observación participante, la encuesta, la entrevista, el cuestionario y la documental en fichas bibliográficas de resumen, análisis de contenido. En referencia al lugar, la investigación de campo se puede realizar en instituciones tanto públicas como privadas, organizaciones sociales, y la documental en bibliotecas, internet, hemeroteca, galerías, artes plásticas, museos, cineteca y videoteca. En referencia a los productos, la investigación de campo arroja reportes de investigación, tesis, tesinas, y la documental planos, discos, diapositivas, microfichas, micropelículas, ensayo, antologías, zoografías. Y finalmente, en relación a la aplicación, la investigación de campo se utiliza para hacer estudios de calidad, administrativos, contables, financieros, gestión de procesos, de la salud, entre otros. Y la documental para elaborar noticias, documentales, cine, y en la realización de marcos teóricos que servirán para la investigación de campo. Pasemos entonces ahora a revisar los ejercicios. Ejercicio número 1. Se corresponde con la metodología del artículo denominado Hacia la responsabilidad social como estrategia de sostenibilidad en la gestión empresarial, publicado en la revista de Ciencias Sociales de la Universidad del Zulia, Venezuela. El mismo dice así. Para poder alcanzar el objetivo propuesto, se realizó una investigación de tipo descriptiva documental, elaborando un estado del arte de la responsabilidad social empresarial, el cual fue producto de una revisión bibliográfica, teniendo como fuentes secundarias artículos de revistas indexadas tanto en Scopus como EBSCO, así como páginas web de organismos de relevancia mundial, entre otros, y algunos autores de libros especialistas en el área. Adicionalmente, se recurrió a páginas web de algunas empresas importantes localizadas en la ciudad de Manizales, Colombia, para indagar el estatus según la temática de estudio e identificar cómo es su visión de responsabilidad social empresarial. Por otro lado, se utilizaron fuentes primarias representadas en entrevistas no estructuradas realizadas a 20 emprendedores del departamento de Caldas, Colombia. Lo anterior permitió hacer un análisis reflexivo. En base a lo expuesto anteriormente, se asume que la investigación descriptiva documental puede ser considerada de campo o documental. Justifique su respuesta para la discusión. En este ejercicio se asume la investigación descriptiva documental, mas no la explica, no la define, no se define ni se decanta por una investigación de campo o una investigación documental. Puede ser una investigación documental con elementos descriptivos o puede ser una investigación de campo con elementos documentales. Este ejercicio lo traje a colación para que veamos cómo no se especifica ni se aclara en la metodología de muchos artículos arbitrados el tipo de investigación realmente que se desarrolla para realizarla. Espero al final sus comentarios. Ejercicio número 2. El objetivo del artículo es reflexionar sobre la relación intrínseca entre trabajo social familiar, considerado una área de intervención e investigación propias, con reconocimiento continental en administración de la justicia y el enfoque sociojurídico como campos disciplinarios en crecimiento exponencial, ilustrado por varios dominios virtuales que a través de las redes presenciales y electrónicas consolidan el ejercicio profesional. Propone la asunción del enfoque sociojurídico en conexión con el trabajo social forense y la pericia social, enfatizando su perspectiva multidisciplinaria y los avances legislativos que así lo propician. La línea del artículo es descriptiva con análisis documental. Reseña desarrollos específicos en el trabajo social contemporáneo, pese que aún no están incorporados en la formación universitaria ni en el corpus profesional de varios sectores de la academia y del gremio.
artículo denominado del trabajo social familiar y el enfoque sociojurídico, publicado en la revista Pensamiento y Acción Interdisciplinaria de la Universidad Católica del Maule, en Chile. En lo que se aprecia en este resumen, la línea del mismo es descriptiva con análisis documental. Podría decirse que esta es la mejor manera de presentar el tipo de investigación en un artículo científico para ser publicado. Argumente su respuesta. Aquí observamos que se habla de la línea del mismo como descriptiva con análisis documental, mas no se determina, se supone que la línea del mismo es el método que se utilizó para realizar la investigación. Por otra parte, aun cuando está muy bien dicho y está muy bien expresado la parte descriptiva con análisis documental, no se define el tipo de investigación si es de campo o si es documental. Este es otro ejemplo que vemos de los artículos, cómo no debe realizarse un resumen, sino que debería contemplar en la palabra el método del mismo es de campo, con base documental o con análisis documental. Al finalizar, espero también sus comentarios.